Bien, que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea con toda la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia, los 7 truenos de Apocalipsis en la zona sur, ahí en Yojinco, en Linares, que el Señor bendiga a su santa iglesia. Bien, en este día, miércoles 30 de noviembre de 2023, me han pedido que dé un estudio acerca de la comunión, amén, y de la excomunión, y también del celo de Dios, y también del temor y respeto al Señor. ¿Cómo debe comportarse la iglesia del Señor eh, en cuanto a la lealtad, en cuanto a la fidelidad? Entonces, tenemos mucha doctrina, conocemos muchos misterios, pero a veces fallamos, y como falló la iglesia de Corintios, también nosotros fallamos. Así que el deber mío es, con paciencia, pues estos estudios son muy largos, pero vamos a tratar de hacerlo resumido para que la iglesia pueda entender doctrina. Vamos a hablar entonces sobre la comunión del Espíritu Santo. Y vamos a abrir la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, el verso 3, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído significa la revelación de los apóstoles. Amén. Eso os anunciamos. Se nos revela, ¿cierto?, por las cartas, la doctrina de los apóstoles, para que también vosotros, la iglesia, ¿cierto?, que pueda leer, ¿cierto?, la iglesia en ese tiempo, pero ahora la iglesia en este tiempo, tenga comunión con nosotros, o sea, con los apóstoles. Tiene que haber una comunión. ¿Por qué dice? Y nuestra comunión, la comunión de los apóstoles, verdaderamente, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el apóstol Juan no era unicista, no era trinitario, no era arriano, testigo de Jehová, qué sé yo, no era adventista. En toda esa teología, ¿cierto?, no tienen la revelación de Dios y de Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, el mensaje de la revelación es la luz para este mundo. Todo el mundo está bajo tinieblas, hermano, pero en el apostolado está la luz del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, eso, mi hermano, es el tema, ¿cierto? Vamos a ver la comunión. Vamos a ver también, ¿cierto?, en Juan, capítulo 15. Vamos a leer, hermano, algunos versos. Juan capítulo 15, y vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice lo siguiente. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera. Gloria al nombre del Señor. Ese es el texto. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Gloria al nombre del Señor. Y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, de que la vida de la parra es Cristo. Ahí está Cristo, Cristo en la parra. Pero de la parra salen las ramas, que son los sarmientos, las ramas, los pámpanos, cada vez. Y de las ramas sale la iglesia. Por lo tanto, para que haya iglesia, para que haya vida espiritual, tiene que ser a través, no directamente del tronco, sino que directamente de una rama. Entonces, hay este intermedio, ¿cierto?, entre el tronco y el fruto, que se llama, hermano, el sarmiento o la rama, el pámpano. Entonces, Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, los apóstoles. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mi hermano, eso se llama la comunión. La savia corre, mi hermano, sale del tronco, corre por las ramas y llega a la iglesia, llega al fruto. Entonces, hermano, los apóstoles tienen la revelación, tienen la luz,
y lo dan a conocer a los apóstoles, y los apóstoles, hermanos, le dan a conocer esto a la iglesia. Nadie, hermano, sin ser apóstol puede estar ahí, mi hermano, dando fruto. No puede haber un racimo saliendo del tronco, tiene que salir de la rama. Gloria al nombre del Señor. Así que eso, mi hermano, se llama la comunión. Entonces, vamos a definir lo que es comunión. Comunión, hermano, es una palabra griega. En griego dice koinonía. Entonces, koinonía, los apóstoles cada vez que escribían acerca de la comunión ponían koinonía, una palabra en griega. Entonces, eso tiene varios significados. Y eso lo vamos a ver, ¿no es cierto? Me parece que el apóstol aquí en 1 Corintios, en 1 Corintios, en 2 Corintios 6:14 lo define muy bien. Segunda de Corintios. Vamos a leer en el nombre de Jesús. 2 Corintios capítulo 6 y vamos a ver el verso 14 y el 15. En el nombre del Señor Jesucristo. 2 Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual, amén, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Fíjese que cada una de estas palabras significa comunión, koinonía. Así que vamos a ver cuáles son. No os unáis, unión. Cuando una persona se casa, hace una comunión, ¿cierto? Y todos los bienes pasan a ser mutuos, ¿no? Eso, hermano, y también cuando hacen una empresa, también hacen una unión legal. No os unáis en yugo desigual. Eso, mi hermano, es una mala comunión, porque hay una comunión muy buena y hay una comunión muy mala. Entonces, el apóstol lo que quiere decirle es que tengan cuidado con la comunión. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hay gente que es muy amistosa, dice: este es mi amigo, mi compañero de colegio, tengo un compañerismo con él, me gusta ir a su casa a comer, compartimos. Entonces, pero a veces, hermano, no hay compañerismo. Esa palabra también es comunión, koinonía. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Cuando hay personas que ya son del mundo, hay que dejar esas amistades. Amén. No hay compañerismo, amén, entre la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cierto? Ninguna. ¿Qué concordia? Dice Cristo con Belial. No podemos, hermano, estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No hay una concordia, amén. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? La palabra koinonía es participación. Cuando alguno participa, ¿cierto?, entonces tiene comunión. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, mi hermano, si usted dice: yo no voy a participar de la cena del Señor este año, es porque no tiene comunión. O cuando dice: yo voy a participar en otra iglesia, no tiene comunión con el ministerio. Fíjese, acá tuvimos un problema grande la otra vez cuando un diácono apostólico de la iglesia se le ocurrió el mismo día de la cena que hicimos nosotros ir a tomarla en otra iglesia, unicista. Y yo le dije: bueno, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener celo de Dios. Hoy día lo que falta en la iglesia es tener celo del Señor. Y yo le dije que podía caminar en la iglesia, pero conmigo no, porque yo no me gusta la gente traicionera, la gente desleal, la gente, hermano, qué sé yo, que no tiene el celo de Dios, que no tiene el respeto, hermano. Porque si una persona pide permiso, por último, puede ir. Pero mi hermano, hacerlo así, hermano, siendo una persona, un ministro de autoridad, la iglesia está acá. ¿Qué pasó con eso? Que la iglesia se levantó, ¿cierto? Y después el Señor me dio la razón porque este hermano se fue para otra parte. Le falta el celo del Señor. Amén. Entonces, cuando uno participa en otro lugar, mi hermano tiene comunión con ese lugar. Cuando usted participa en otro ministerio, está teniendo comunión con ese otro ministerio. Y está faltándole el respeto, hermano, al ministerio en el cual camina. Entonces, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tampoco la palabra acuerdo, no podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Una vez un hermano me dijo:
eh, la Iglesia Católica está mejor que ustedes, y me voy para allá, y volvió a la Iglesia Católica. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que, mi hermano, todas estas cosas definen, hermano, ¿cierto? La unión, ¿cierto? El compañerismo, la comunión, la concordia y la participación y el acuerdo define lo que es comunión. Así que no, está muy claro. ¿Y qué dice el verso 17? Por lo cual dice, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cierto?, en su celo, le dice a la iglesia que salgan de en medio y que se aparten, amén, y que no toquen lo inmundo, amén. Entonces, estas personas no creen de que hay algo inmundo, pero es inmundicia. Entonces, darle la comunión a este tipo de personas. Y eso se llama el celo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver también de que la cena del Señor, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 10 dice algo importante. Vamos a ver. 1 Corintios 10, el verso 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el Dios de paz nos pueda bendecirnos. Entonces, la palabra aquí aparece participación de nuevo. Dice, mirad a Israel, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Entonces, participar significa comunión. Entonces, el Señor nos bendiga. Cuando tomamos la cena del Señor, ¿cierto? Entramos en comunión con la sangre de Cristo, con el perdón de pecado, ¿cierto? Y también, hermano, con el cuerpo de Cristo, tomamos el pan. Entonces, tenemos que hacerlo. Ahora, esto, aunque no esté el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni los apóstoles de la Biblia, hay que hacerlo igual. Amén. Pero ¿quiénes lo pueden hacer? Dice la copa de bendición que bendecimos. Tiene que ser un ministerio apostólico. No puede ser cualquier ministerio que esté dando la cena del Señor, esté bautizando. Tiene que ser un ministerio autorizado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, todos los bautismos que no son apostólicos son falsos. No toquéis lo inmundo. Hay gente que, hermano, cree que la hace muy bien, hermano, y dice, me voy a bautizar acá con estos hermanitos rebeldes. No sirve de nada. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. Tiene que ser en un ministerio establecido por el Señor Jesucristo. Amén. Así que, mi hermano, el bautismo, la cena del Señor, es, mi hermano, la comunión, hermano, ¿cierto?, con la sangre de Cristo. Sea bendito su gran nombre. Entonces, vamos a ver cuál es el problema principal, hermano, ¿cierto? Vamos a leer en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice, mi hermano, sobre el apóstol Pablo, dice, ojalá me tolerase un poco de locura. A veces a mí me dice, oye, usted es locura lo que está hablando. ¿Ah? Así me dijo uno, usted se cree el salvador del mundo. Y no es así, porque yo tengo un apóstol que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, para ellos este ministerio es una locura. Amén. Porque mi hermano no entienden, hermano, el asunto. Dice, ojalá me tolerase un poco de locura, decía Pablo. Sí, toleradme. Porque os celo, con celo de Dios. Y eso, mi hermano, es lo que les falta. Dice, pues, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, os celo con celo de Dios. Eso es lo que falta hoy día en la iglesia, el celo del Señor. Entonces, hoy día, mi hermano, la gente está muy tibia, muy despreocupada, hermano, y si tienen que participar aquí, van para allá, y hermano, y no tienen celo, mi hermano. Entonces, en Apocalipsis
3:19, me parece, Apocalipsis 3:19, dice lo siguiente: yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Entonces, hay una orden del Señor que tenemos que ser celosos. Amén. Ahora, no celoso con la mujer, sino que celoso, hermano, con la doctrina, con la palabra, tener el respeto, hermano. Si alguno va a salir, puede hacerlo, pero pida el permiso correspondiente a su obispo. Amén. Me da mucha pena, tristeza, hermano, cuando los hermanos se mandan cambiar a otros lugares inmundos, hermano, y por su cuenta ni le avisan al obispo, ni le avisan al encargado de la obra. Entonces, mi hermano, el Señor nos esté ayudando. Tenemos que ser un pueblo ordenado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sea bendito su gran nombre. Entonces, mi hermano, la palabra, ¿cierto?, es interesante, mi hermano. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, el apóstol Pablo. Dice acá, mi hermano, en 1 Timoteo 1:19. Algo estaba pasando ahí, ¿cierto? Primera de Timoteo 1:19. Dice, a ver, 1 Timoteo 1:19 dice, mi hermano, manteniendo la fe, dice, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces el apóstol, hermano, lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, muchos dicen, pero es que ahora no está el apóstol Pablo. También es lo mismo. Tenemos que bautizar, hacer la cena, ¿cierto? Y ver, hermano, qué pasa con los que blasfeman. Amén. Fíjese, yo creo que yo voy más allá, más profundo. Yo creo que no es ni necesario entregarlo al diablo, porque la persona, al blasfemar en este tiempo de la gracia, ya están entregados, hermano, a las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Están entregados a Satanás. Que el Señor nos pueda ayudarnos. Entonces, ¿cuándo se entregan a Satanás? Cuando, mi hermano, esta gente son blasfemas. Vamos a ver otro caso, en el caso de Corintios, 1 Corintios capítulo 5. Amén. Vamos a leer, hermano, los primeros versos. Y dice, de cierto si hoy que hay entre vosotros fornicación. Imagínense. Fornicación siempre va a haber. Hermanos que ya nos saludan, no, en la iglesia dicen, aquí le presento a mi pareja. No es mi esposa, pero tuve otra esposa. Bien así, hermano, en fornicación. Bien ayuntado. Amén. Amancillado, y caen en fornicación, tienen familia, qué sé yo, dejan embarazar a las mujeres, entonces son fornicarios. Y eso va a haber siempre van a haber fornicarios y adúlteros. Pero acá, mi hermano, el apóstol se mete, hermano, a la iglesia y dice, tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces ahí, hermano, ya se formó un escándalo en toda la provincia, ¿cierto? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice, y ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó ahí? Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, nuevamente el apóstol, ¿cierto? A Himeneo y Fileto, y acá a este joven, ¿cierto?, que era fornicario, y fornicario terrible, y parece que era el regalón de la iglesia porque nadie le podía decir nada. A lo mejor era el dueño del terreno. Pero, hermanos, estaban envanecidos ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mi hermano, Pablo lo entregó a Satanás. Ahora, yo encuentro tres maneras, ¿cierto?, que la persona es entregada al diablo. Por ejemplo, cuando la persona se turbó, ¿cierto? Cuando la persona se enfermó gravemente o cuando la persona se murió, están entregados al diablo. Ahora, no todas las enfermedades son por esa razón, pero cuando una persona está fuera de la comunión y le pasan estas cosas, ya no hay nada bueno que pensar ahí. Gloria al nombre del Señor.
se mueren, hermano, y se enferman en la turbación. Yo he visto mucho, hermano, esto. La otra vez estaba orando yo por un pastor que se metió en el campo ahí a revolverla, ¿cierto? Y hacer el ministerio, y decía, gran siervo de Dios. A mí me dice, no, si este hombre sabe mucho, grita mucho, hace que aplaudan a los hermanos. Pero lloré, hermano, y dije, Señor, esta gente que viene a perturbarse, repréndela. Y sabe, el Señor me escuchó. Y este hombre se cambió de doctrina a la iglesia adventista. Ahí por ahí anda predicando la ley ahora. Entonces, entregado a Satanás significa que se turbó, hermano. También había un joven, ¿cierto?, que era un evangelista, que me ayudaba en el ministerio. Y que ahora, hermano, el tal fue entregado a Satanás y ahora ya no cree en Dios. Se hizo ateo. Y se enfermó, ahora está enfermo y luego yo creo que va a morir. Entonces, están entregados a Satanás para la destrucción de su carne. Entonces, todo esto, mi hermano, ocurre porque el Espíritu Santo es celoso. Yo reprendo y se castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, yo no es que condene a estas personas. Ahora, si vuelve, por ejemplo, este Cairo Felipe, creo que sí, vuelve y me dice, oiga, yo quiero caminar en la comunión del Espíritu Santo, habría que atenderlo. O mi cuñado también, ¿cierto?, que dice, si viene arrepentido, pero es dificilísimo. Bueno, pero no importa. Cualquiera, ¿cierto?, que esté entregado al diablo y que se arrepienta, deberíamos darle una oportunidad. Entonces estamos esperando. ¿Qué hace, hermano, la iglesia irresponsable y sin celo? Va a meterse con esta gente, hermano. Amén. Participan con ellos y se contaminan, se ponen inmundos. Después no se puede ni hablar con ellos. Gloria al nombre del Señor. Así que, mi hermano, ese es el tema que quería entregarle, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver también el apóstol Juan. Tenía problemas con estas personas, hermano. Pobre el apóstol Juan, ¿cierto? Ya era un anciano ya. Y le robaron el ministerio, hermano. Tercera de Juan. Dice que Juan, hermano, ya era anciano. Yo creo que estaba en la edad a mí, a lo mejor un poquito más. Y dice acá, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, hasta ahí llegó el apóstol Juan con Diótrefes. Entonces se reveló y le quitó la iglesia al apóstol Juan, hermano, imagínense. Ese está entregado al diablo. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Hablan, hermano, contra los siervos de Dios, siendo que ellos son los ladrones. Amén. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Entonces, hermano, qué tremendo, hermano, ¿cierto? Si esto le pasó al apóstol Juan, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Amén. Pero yo siempre he dicho, la obra de Dios, las almas son de Dios. Amén. Todo lo que hagan, lo hacen contra el Espíritu Santo. Bendito sea. Y sale y dice, no, es que están bendecidos, estamos creciendo. Cuando llueve, se llena de pasto. Amén. Ninguna de esas personas, hermano, van a entrar a la gloria, están desheredados de la vida eterna. Entonces, mi hermano, aunque crezcan y se multipliquen, que sea, siempre, hermano, van a estar entregados al diablo, siempre. Una vez un hombre me dijo, nuestra iglesia es la más grande de Linares, era la iglesia del pastor Ormeño, un metodista pentecostal, pentecostal unida, creo que se llama, o unida, algo así. Y ellos me dijeron, nuestra iglesia es la más grande de Linares. Claro, una iglesia tremenda, con miles de hermanos. Yo le dije, pero hay una iglesia más grande todavía, es la iglesia católica. Entonces, bueno, al lado de nosotros éramos una pequeña congregación. Pero no importa el número, hermano. Es pasto para el fuego. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo que importa acá es la comunión. Así que, mi hermano, yo me mantengo ahí, hermano, esperando en el Señor siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos esta cosa. Entonces, mi hermano, quería entregarle esta palabra porque es necesario, ¿cierto? Ahora, dice acá mi hermano, no tenemos que juntarnos, hermano.
con la gente renegada. Vamos a ver qué pasa en la iglesia del apóstol, el apóstol Pablo, segunda Tesalonicenses 3:14. Vamos a leer un poquito. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice lo siguiente. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Bueno, en este caso no era tan grande como ser entregado al diablo, pero ahí, hermano, estaban en una rebelión, ¿cierto? En un desorden, quiere decir. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Era un hermano revoltoso, ¿cierto? Que le gustaba andar comiendo en todas las casas. Entonces, el apóstol Pablo pone orden, ¿cierto? Y dice, y si no obedece, no se junten con él para que se avergüence. Eso, mi hermano, es la disciplina de la iglesia. Ese se llama el celo del Señor. Porque alguno podría decir, bueno, pero que el apóstol enseñó eso, pero yo tengo más misericordia que el apóstol. Soy mejor cristiano que el apóstol. Pero, hermano, le falta el celo. Entonces, hay que tener mucho cuidado entre la misericordia y el celo. No hay que hacer que por ser tan buenos cristianos estemos pecando con el celo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer también, ¿cierto? Aquí en Apocalipsis 18, sobre el asunto de Babilonia, ¿cierto? Apocalipsis 18:4. ¿Qué dice? Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Nuevamente la palabra partícipe significa comunión. Entonces, para que no tengáis comunión con sus pecados. Entonces, cuando usted, mi hermano, está con esta gente, está participando de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ellos van a ser castigados. Babilonia, hermano, va a ser duramente castigada. Hermano, va a ser atormentada con plagas. Y, hermano, la gente que esté ahí, ¿cierto? Van a ser, no importa que estén bien ellos, hagan lo que quieran, pero al estar ahí, hermano, ¿cierto? Con Babilonia, van a ser partícipes de sus pecados y van a recibir parte de sus plagas. Entonces, hay que entender eso, hermano, si no, el asunto es complicado. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, vamos a leer, ya estar terminando, ¿cierto? Aquí en lo que pasa en la Escritura. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer, hermano, en el nombre de Jesucristo. Dice, dice el verso 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ¿cierto? Esos son los que están, hermano, entregados al diablo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, si no están, hermano, en el ministerio bautizados y en la cena del Señor y en la comunión, hermano, con el ministerio verdadero, entonces, mi hermano, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es puro pasto. Pasto, hermano, que con la lluvia crece mucho. Amén. Así que, se ha fijado usted que después de estas grandes lluvias que hubieron, hay grandes pastizales. Bendecida la tierra, pero de pasto. Pero el trigo, hermano, es otra cosa. Dice mi hermano, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Amén. Vienen los engañadores y dicen, no, hermano, si aquí Dios está con nosotros, estamos creciendo, aquí hay más amor, qué sé yo, bla, 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 ¿cierto? Nadie te engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, esta gente dice, bueno, estamos esperando que Dios nos mate, que Dios nos acabe, pero parece que no ha pasado nada, así que vamos a seguir en la desobediencia. Pero va a llegar el día, ¿cierto? Dice, acuérdate de tu Creador, dice, antes que lleguen los días malos, en los cuales no tengas contento. Esta gente está esperando los días malos, cuando ya, hermano, sea demasiado tarde. Amén. Entonces, la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Pues no seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Qué significa partícipe? No tengáis comunión con ellos. Entonces, si usted le da comunión a estos que le viene la ira de Dios, a usted le va a llegar el huascazo igual. Entonces, dice acá mi hermano, el verso 11, y no participéis. Ya aprendimos que participar es comunión. No participéis, no tengáis comunión en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Amén. Ese es el celo, ¿cierto? Uno cuando ve algo así tiene que reprender eso.
No, hermano, ser mi hermano tan falto de celo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo nos ayude y nos bendiga. Eh, yo, mi hermano, yo siempre he sido celoso. Antes era más celoso. Inclusive cuando alguien era traicionero y me daba la mano, lo dejaba con la mano estirada y decían, "Ah, no me dé la mano, ¿para qué va a darle la mano siendo que es un traidor?". Ahí nomás. Lo saludaba de lejos. Sí. A veces ni lo miraba. Con el tiempo estoy menos celoso. El otro día un hermano me dijo, oiga, hubo una campaña, yo fui, y en esa campaña están esta gente que quiere destruir los tetos. Ah, ya. Entonces, yo vi que el hermano es nuevo, no está bautizado. Eh, no le dije nada. Lo que sí, hermano, tenemos que ser ordenados. Si vamos a salir, pregúntenle al obispo. Hay un obispo, se llama Gaspar Escobar, o allá está en Linares, está el hermano Germán Maureira. Tienen que preguntarle si pueden o no pueden, y qué le parece al obispo tal cosa. No podemos llegar y mandarse a cambiar y después avisar. O decir, oiga, le aviso que ya fui, ya no hay nada que hacer, ya lo hice. Ya. Entonces, eso no se hace, es un desorden. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, el apóstol Juan, mi hermano, les decía, ¿cierto? Vamos a leer el apóstol del amor. Primera de Juan 2. Primera de Juan. Vamos a leer algunos versos. Dice, a ver, segunda de Juan, capítulo 2. No. Dice mi hermano, a ver, dice el verso 10, segunda de Juan 1:10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. De nuevo la palabra participa, que viene con comunión. Por eso si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Vienen a comer, ¿cierto? O a veces dicen, hermano, vamos a hacer una comilona en la iglesia, venga. No importa que sea de otra iglesia, venga a comer con nosotros. Pero hermano, eso se llama participar, amén. No le diga bienvenido. El que le dice bienvenido o lo saluda, participa en sus malas obras. Entonces, el Señor pueda dar a entender, ¿cierto? El apóstol Juan tenía esto, ¿cierto? De que esta gente como Diótrefes no lo recibían. Y después mi hermano no lo recibía ahí en casa, dice, no le diga bienvenido. El que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, mi hermano, bueno, todo este mensaje me lo han pedido los hermanos porque a la iglesia les falta el celo. Y ya algunos hermanos que son los más nuevos, ¿cierto? A veces hay gente ya de años, hermano, ¿cierto? Y están ahí contaminando, sino, ¿por qué? Porque no hay una doctrina clara. Entonces, una hermana me pidió, ¿cierto? Me dijo, por favor, pastor, explique estas cosas para que los hermanos sepan lo que es la comunión, lo que es la falta de comunión, lo que es el desorden, lo que es la falta de celo, lo que es la falta de respeto al obispo. Amén. Para que anden desordenadamente. Entonces, todos tienen que andar en forma ordenadísima. La iglesia de Dios es una iglesia de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Así que, mi hermano, el Señor Jesucristo le bendiga y espero que les guste esta palabra. Yo sé que a algunos no les va a gustar la palabra, pero, mi hermano, es necesario que la iglesia tenga esta doctrina. Que el Dios de paz le bendiga. Y tengo muchos más textos, pero para no cansarles, lo dejo hasta acá. Y que el Señor Jesucristo les guarde y les bendiga. Yo creo que este video lo voy a subir a la página del Facebook y vamos a pedirle a los hermanos, ¿cierto?, que lo den, ¿cierto?, en la iglesia, o pueden tomar esta enseñanza y darla. Amén. Porque es importante, hermano. Amén. Estamos en tiempo final. Así que la paz de Dios con la gracia del Señor Jesucristo para ustedes. Amén.